Buenas tardes, mi nombre es Kevin Alejandro Luna Sirieco y soy alumno de tercer cuatrimestre de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. Y hoy se realizará la explicación de un circuito eléctrico en el cual explicaremos las diversas etapas que lo componen y su funcionamiento. Bueno, comenzamos con el funcionamiento de nuestro circuito. El circuito mostrado corresponde a un sistema electrónico de control temporizado y activación de una carga mediante un relevador. Inicia con una fuente de 120 volts que alimenta un transformador reductor, el cual disminuye el voltaje y proporciona aislamiento. Posteriormente, los diodos N402 rectifican la señal y el capacitor C1 filtra el rizado para obtener una tensión continua más estable. La resistencia R1 y el diodo Zener regulan el voltaje cercano a 6.8 volts para alimentar la etapa de control. Después, el potenciómetro R2 junto con los capacitores C2 y C3 forman un circuito RC que establece un tiempo de retardo. Conforme el capacitor de carga, el transistor BD139 cambia de estado y entrega una señal hacia la etapa amplificadora formada por los transistores BC548B. Estos transistores suministran la corriente necesaria para disparar el SCR. Una vez activado, el SCR conduce y energiza la bobina del relevador K1. El relevador conmuta sus contactos y permite alimentar la lámpara de 28 volts. Está encendiéndola después del tiempo establecido. Las resistencias restantes limitan la corriente, fijan la polarización y ayudan a descargar capacitores para evitar disparos falsos. Los interruptores S1 y S2 permiten controlar y reiniciar el funcionamiento durante la simulación en multisim, mientras que las ondas de medición permiten verificar los niveles de voltaje y corriente en cada etapa. En conjunto, el circuito integra reducción de voltaje, rectificación filtrado y regulación, temporización, amplificación y conmutación electrónica para controlar automáticamente una carga de potencia. Este tipo de diseño es ampliamente utilizado en automatización, temporizadores industriales, sistemas de iluminación y control electrónico. Bueno, a continuación podremos observar el comportamiento de nuestro circuito en la simulación. Procederemos a explicar todas las etapas que componen nuestro circuito. Comenzamos por la etapa 1, que corresponde a la alimentación. Aquí encontramos la fuente de 120 volts de corriente alterna, el fusible de protección, el interruptor 1 y el transformador con derivación central. El fusible protege al circuito frente a sobrecorrientes, mientras que el transformador reduce el voltaje y proporciona aislamiento eléctrico. La etapa 2 es el rectificador de onda completa. Está formada por dos diodos N4002 y un capacitor de 2200 microfaradios. Los diodos permiten el paso de la corriente en un solo sentido y convierten la señal alterna en una señal pulsante de corriente continua. El capacitor almacena energía y disminuye el rizado.
La etapa 3 corresponde al regulador de voltaje. El diodo Zener fija un voltaje de referencia, el transistor BD139 trabaja como elemento regulador y los capacitores eliminan ruido eléctrico. También se incluye un LED indicador que confirma visualmente que la salida está presente. Para la etapa 4 es el circuito de control. Está formada por dos transistores BC548B, resistencias y un diodo de protección. Cuando se acciona el switch 2, los transistores entran en conducción y suministran la corriente necesaria para energizar la bobina del relevador. El diodo protege contra el voltaje inverso generado por la bobina. Para la etapa 5 es la etapa de potencia. El relevador conmuta una fuente independiente de 24 volts que alimenta una lámpara. Cuando el relevador se activa, sus contactos se cierran y la lámpara enciende. Cuando se desactiva, la lámpara se apaga. Durante la simulación se verificaron los voltajes de B1 a B7 y las corrientes de A1 a A4. Los resultados concuerdan con el comportamiento esperado. El transformador reduce el voltaje, el rectificador genera corriente continua, el regulador estabiliza la salida y el sistema de control conmuta correctamente el relevador. Bueno, para la realización de la tabla que nos solicita en la práctica, la tabla de mediciones, se tuvo que manipular lo que son los switch a las diferentes configuraciones, lo que fueron cerrado cerrado, cerrado abierto, abierto cerrado y cerrado cerrado. Ya conforme a esto nos iban dando diferentes mediciones. Aquí podemos observar, abrimos los dos, lo que son los dos switch, abierto, abierto, y pues no nos da medición. Vale. Ahora procedemos a cerrar para seguir la siguiente configuración, que es el cerrado abierto. Cerrado abierto, que es ya empezó a dar más lecturas. Okay, vamos a observar. El LED aquí ya prendió. Vamos a observar que ya prendió. Y acá abajo, pues como todavía está abierto el interruptor, el segundo interruptor, pues no prende lo que es el foco. Procedemos a abrir este switch y cerrar este. Sigue sin darnos nada porque el primero es la alimentación principal, por ende no nos va a dar nada. Pero al cerrar el primero podemos observar que ya está prendido lo que es nuestra lámpara, al igual que nuestro LED. Vale, se me olvidó aquí enfocar que al abrir el primer switch se tiene que apagar
el LED. Aquí lo vemos apagado. De igual manera, con respecto a la medición que nos solicitaba la práctica, de lo que son los en el voltímetro 6, que nos tendría que dar lo que es una medición de 5 a 5.3 volts. Aquí jugamos con lo que es el potenciómetro. Aquí tenemos una lectura de 4.44 volts. Entonces aquí le bajamos. Y me deja modificar. Aquí ya podemos modificarlo. Y nos da 4.81. Entonces 64. $4.91. Ya subió. Entonces le bajamos a 63 al potenciómetro, por lo que aquí ya tendría que darnos lo que es la medición. Aquí está, 5.09 volts. Es lo que es dentro del rango que nos solicitaba en la práctica. Y pues sería todo con respecto a la simulación. Y bueno, para concluir, como conclusión, esta práctica permitió comprender la función de los diodos rectificadores, el diodo Zener, los transistores BJT, el relevador, el transformador y los capacitores de filtrado. Además, se comprobó mediante simulación cómo cada etapa depende de la anterior para obtener una fuente estable y un sistema de control confiable. Además de que el circuito integra una fuente de alimentación, regulación, control y una etapa de potencia, mostrando el uso conjunto de diodos, transistores y relevadores en una aplicación práctica.